Hola mi gente de Jacksonville, estamos en una nueva edición. En esta ocasión tenemos a una persona invitada muy especial. Su nombre es Isabel Cuervo y me puse por ahí a investigar quién es Isabel Cuervo. En el 2015 ganó un premio Emmy, por eso es que yo me siento tan orgullosa de que ella esté conmigo, ¿verdad? Una persona que yo solo soy una comunicadora social. Ella es periodista, mi gente, es periodista investigativa. Ella ganó el premio Penn Award y el premio Rossellini, ¿verdad? Si lo dije correctamente. Así que tenemos a una persona aquí invitada de una gran envergadura, muy importante para mí. Yo sigo sus videos, veo sus reportajes, muy profesional. Gracias, Isabel, por prestarme de tu tiempo, porque yo sé que debes ser una persona muy ocupada. Isabel, cuéntame un poquito más sobre ti para las personas que todavía no te conozcan puedan saber de ti. Bueno, primero que todo, Sheila, buenos días, buenas tardes o buenas noches, Jacksonville. Desde cualquier lugar y cualquier rincón que nos estén viendo de Jacksonville, buenos días o buenas tardes o buenas noches, les digo, porque pues nos pueden ver a cualquier hora gracias a estas magníficas plataformas sociales que ahora tenemos y pues que por medio de ellas nos siguen. Y te felicito primero que todo, antes de empezar, Sheila, por este gran emprendimiento para la gente que habla español en Jacksonville. Te felicito de verdad. Gracias. Porque es una labor absolutamente magnífica el mantener nuestro idioma, nuestra riquísima lengua, el español, como una de las lenguas más hermosas que existen, lengua romance en la faz de la tierra. Así que estás haciendo una labor extremadamente maravillosa, manteniendo esta herencia no solamente de lengua, sino de cultura. Y para mí, al contrario, Sheila, para mí es un placer, me siento absolutamente honrada de que me hayas invitado a tu espacio y aquí estoy con todo el gusto y todo el placer. Bueno, qué bueno. Tú lo has descrito muy generosamente. Isabel, ¿de dónde tú eres? ¿De qué parte del país? Yo soy de Cali, Colombia. Colombia. Pero muchas personas no logran sacar mi nacionalidad por mi acento, porque he tenido la fortuna y la oportunidad de vivir en diferentes ciudades y en diferentes países, en diferentes continentes, desempeñando mi labor y mi oficio periodístico. Así que bueno, Sheila, pues muchas gracias por todos los halagos que me has brindado en esta hermosa presentación, pero yo soy simplemente una periodista muy preocupada por los valores fundamentales y primarios del periodismo, que son no más que otra cosa que servir al pueblo. Parece que últimamente a los periodistas y a los medios de comunicación, grandes conglomerados económicos en los que se han convertido, pues han olvidado la labor fundamental, imprescindible, intrínseca de los medios de comunicación, que son servir al pueblo, servir a la sociedad. Si no hacemos esto, no estamos haciendo nada más que distribuir información para un interés o para otro. Así que eso es lo que soy. Sheila, hace más de 25 años me desempeño como una periodista. He pasado por toda clase digamos, de posiciones, desde cobertura de campo, cobertura de guerra, cobertura de narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla, enfrentamiento, noticia roja, noticia política, noticia económica. Y como te digo, bueno, he tenido la fortuna de vivir en diferentes países, y esto me ha permitido tener una visión digamos, global de lo que ocurre, y rápidamente puedo hacer lecturas políticos, sociales, que es lo que más me apasiona y a lo que me dedico actualmente, periodismo de investigación con énfasis en contenido político. Wow, mi gente, aquí tenemos a una persona que ha nadado en aguas bien profundas, así que no se equivoquen y no deja de terminar de ver este video, porque de verdad esto es algo que no se da todos los días, mi gente, y aquí en Jacksonville. Mira, vi que eres una mujer bien exitosa en el campo periodístico. ¿Qué fue lo que pasó para que quisieran empañar tu carrera como periodista? Bueno, Sheila, yo creo que cuando los periodistas nos metemos en aguas difíciles de navegar, como son la política y la denuncia social,
pues usualmente nos enfrentamos con enemigos en el camino. El ejercicio periodístico no necesita solamente contar con que uno esté bien informado y bien interesado en indagar y en preguntar, sino que también tiene que contar con que uno no se rinda ante las adversidades y no se deje intimidar por ningún tipo de poder, ni político ni económico. Eso es complejo, es difícil, pero hay que hacerlo. ¿Qué fue lo que ocurrió? No es la primera vez que yo me enfrento a enemigos y enemigos grandes, gente muy poderosa, gente muy influyente. Como te dije anteriormente, yo tuve a inicios de mi carrera en los años 90 que cubrir mucha guerra, mucho narcotráfico en mi país, en Colombia. Y eso me llevó también a tener grandes problemas de seguridad, incluso personal. Bueno, nunca pensé que iba a vivir algo similar en los Estados Unidos y lastimosamente, tengo que decirlo, eso es lo que estoy viviendo en los Estados Unidos. Un problema de censura, de mordaza, de difamación, de intimidación, de acoso, con el fin de acallarme. ¿Por qué? Porque en 2018 yo hice un reportaje sobre George Soros y su incidencia en Latinoamérica. Al publicar este reportaje en mayo de 2018, esto fue todo un acontecimiento porque el señor George Soros, que lo explico para quienes no lo conocen o no saben quién es un especulador financiero que tiene un gran conglomerado de organizaciones no gubernamentales bajo una organización que se llama Open Society Foundations. Esta organización tiene cientos y cientos y cientos de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, no solamente en Estados Unidos, sino en diferentes países a lo largo y ancho del mundo. Cerca de 122 países cuentan con organizaciones que reciben fondos, subsidios, subvenciones de George Soros. En Europa, sí, en Europa conocen muy bien quién es él, porque ha sido señalado por tener injerencia política en diversos países. Yo le explico claramente en mi reportaje y los invito a los que deseen ver más a fondo sobre este tema, pues en mi canal de YouTube, Isabel Cuervo, allí lo van a encontrar. Se llama George Soros y su incidencia en Latinoamérica. Entonces es famoso porque pues ya se sabe de todas sus jugadas económicas y de su gran injerencia política, como por ejemplo, él fue procesado en Francia por desfalco económico, él fue absolutamente una persona que puso en riesgo la seguridad del Reino Unido porque quebró el Banco de Inglaterra. ¿Qué más ha hecho él? Fue echado de Hungría, del propio país en donde nació, justamente por injerencia económica, porque por medio de sus organizaciones y de su inmensa fortuna, pues influye por medio de estas pequeñas organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación a lo largo del mundo para provocar cambios políticos y sociales a su gusto, a su antojo. Y esto es nada más que injerencia. Latinoamérica no conocía mucho de él, no conocía casi nada, así que yo me dedico en mi reportaje a presentar cuáles son sus movimientos en Latinoamérica y de esa forma lo conocen y de esa forma comenzó a distribuirse el reportaje por muchísimos lugares de Latinoamérica y por diferentes plataformas y también en Europa lo han distribuido muchísimo, pero 5 meses después de estar al aire, en octubre de 2018, resulta que mi propio medio de comunicación, Radio y Televisión Martí, que pertenece a USAGM, la oficina de prensa o el medio de comunicación perteneciente al gobierno federal de los Estados Unidos, pues ellos mismos son los que a mí me censuran y me ponen bajo investigación federal. Gravísimo, pero eso fue lo que ocurrió.
posteriormente, cuando yo ya estoy bajo investigación federal, que me han sacado del edificio, pues como periodista investigativa me pongo a investigar qué fue lo que ocurrió. Habían publicado que una persona que vive aquí en Virginia había publicado que mi reportaje era antisemita. Yo no entendía nada. Yo dije, ¿qué tiene que ver un reportaje político con el antisemitismo? Después entendí muy bien porque comencé a investigar y me di cuenta que la persona que publicó eso se llama Phil Peters, vive en Virginia y trabaja como un cabildero, como un lobista del régimen cubano aquí en Washington. Posteriormente, esa idea o calificación o difamación de antisemitismo fue replicada por muchos medios de comunicación. El primero de ellos fue Mother Jones. Todos imaginarán el corte editorial de Mother Jones, un medio además que ha recibido subvenciones de George Soros, de Open Society Foundations, múltiples veces. Y bueno, fueron otros medios también de gran envergadura, como el New York Times, el Washington Post, también replicaron que el reportaje era antisemita. Yo no entendía nada, pero ya te digo, después investigando, me fui dando cuenta de los grandes tentáculos que mueve George Soros y su dinero llega pues a medios también como estos que son íconos del periodismo mundial, pero lastimosamente eso pues es comprobable. Se puede ver cómo los grandes medios de comunicación en Estados Unidos y muchos en el mundo entero, por recibir fondos de George Soros, pues se prestan sencillamente para informar lo que a él le interesa, ¿no? I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. Sí, sí. Yo vi tus videos y él como que si le gusta jugar con los diferentes políticas o sistemas políticos de los diferentes países. Si estaba en una política comunista, le quiere cambiar, ¿verdad?, lo que es el comunismo. Si es el democrático, le quiere cambiar el sentido. Es como un juego para él, un juego de ajedrez, no sé, como un gol o algo así que quiere hacer, o sea, para sentirse poderoso. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Sí, Sheila, y estás bastante bien en tu análisis, porque mucha gente no lo alcanza a entender. Lo que tú acabas de decir es muy importante, porque eso quiere decir que has entendido muy bien un punto álgido en torno a George Soros. A él no es una persona de derecha ni de izquierda. A él lo que le interesa es la injerencia política y el poder sobre esas naciones. Es decir, al romper el orden establecido, el orden político y social en una nación, pues se adueña del manejo y de la reconstrucción de esa nación a su antojo. Algo que está ocurriendo aquí actualmente en Estados Unidos y que he seguido publicando en mis redes sociales, en donde me pueden encontrar siempre como Isabel Cuervo. Aparezco en todas las redes sociales y por allí pueden ver las informaciones que voy sacando continuamente, que voy investigando y que voy desarrollando y que sigo publicando y seguiré publicando, porque para eso estamos los periodistas, para investigar y publicar y compartirle a la gente la información que encontramos. Pues por allí pueden ver, te lo decía Sheila, por ejemplo, actualmente en la situación en que está Estados Unidos, que es extremadamente delicada, extremadamente preocupante, extremadamente necesaria de atención, lo que estamos viviendo actualmente después de la muerte de George Floyd, en donde pues es lamentable que eso haya ocurrido. Es realmente una cuestión tachable para los Estados Unidos. Pero, ¿qué pasó después de esto? Comenzaron las protestas y algunas de ellas no como simples derechos ciudadanos de manifestarse ante un hecho, ¿no? Reprochable, sino que también devinieron en revueltas extremadamente violentas, como todos han podido darse cuenta, incendios, anarquismo, disparos, tumban estatuas, es decir, entramos en unos niveles de anarquía supremamente preocupantes. Yo comencé a investigar y te lo comparto y lo comparto con la gente que te escucha constantemente a ti para que sepan también, porque los medios no publican estas cosas. Por eso es que yo he tomado como eslogan ahora decir, Isabel Cuervo te dice lo que los medios callan, porque es increíble, por ejemplo, esto, Sheila. ¿Cómo es posible que yo,
sin una estructura de un medio de comunicación, sin colegas, investigadores, editores, personas que trabajan en equipo, porque un equipo periodístico de investigación siempre es bastante amplio. Yo sola en casa logro establecer tan solo 5 días después de comenzadas las revueltas que estaban conectadas con dineros de Soros. ¿Cómo? Hay una organización en Minneapolis que se llama el Minnesota Freedom Fund. Ese Minnesota Freedom Fund estaba supremamente activo en las redes y en las calles, incentivando a los manifestantes a que fueran, a que se manifestaran, a que llegaran a tal lugar, a que fueran a otro, y también se ofrecían a pagar sus detenciones para sacarlos de las cárceles. A mí me pareció extremadamente extraño eso. Obviamente le seguí la pista al Minnesota Freedom Fund y logro establecer y logro darme cuenta que su directora, Tonja Hansey, también estaba ligada al Open Society Foundations. ¿De qué forma? Me pongo a investigar un poquito y me doy cuenta que ella es miembro del proyecto Justicia Soros y que también en septiembre pasado había recibido el Open Society Foundations un monto de alrededor de $100,000 para que en 2020 fundara y llevara a cabo el proyecto We Rise. Entonces, definitivamente me parece que es escandalosa la información que logro conectar y que logro establecer. Rápidamente la publico en redes sociales. ¿Por qué ningún medio de comunicación informa esto? ¿Por qué nadie escribe y publica lo que es evidente ante los ojos y lo que a todo el mundo le importa saber? Esto es importante, esto es injerencia política dentro de Estados Unidos. Si ustedes ven, hay mucha gente que está más pendiente a los medios, ¿verdad? Como Facebook, porque ahí la gente publica sus videos de lo que saca video en el momento de que lo que la televisión no está publicando, la misma gente lo está publicando. Y es como tú dices, es como que si hubieran comprado todos los medios y es como que te han amordazado a todas estas personas que son serios, ¿verdad? Lo que estudiaron seriamente y quieren investigar, los tienen atrapados y se han convertido como en máquinas repetidoras, es lo que yo digo. Porque uno de los casos es los muchachos de Covington, que un reportero dijo algo y todas las medias dijeron lo mismo sin investigar qué fue lo que pasó ahí y ya sabemos el resultado. Ellos pues quedaron de acuerdo con unas emisoras para pues que le paguen por esa difamación, que es más o menos lo que te está pasando a ti. Correcto, y así mismo fue, Sheila. ¿Cómo es posible que a mí me califican de hacer un trabajo antisemita y los grandes periodistas de los grandes medios de comunicación, como los que te he nombrado, New York Times y Washington Post y el Herald aquí en la arena local, no solamente no confirman la información, sino que no me llaman a pedir una entrevista, a conocer la posición del otro lado, o por lo menos que se tomen la molestia de mirar un reportaje y darse cuenta que no hay una sola línea que tenga que ver con el antisemitismo. Es absolutamente absurdo. Entonces tú dices, esto no puede ser gratuito, esto no es porque a los periodistas se les ha pasado la información y no la vieron. No, aquí efectivamente hay algo que están haciendo adrede, algo que saben que están haciendo mal, pero no importa. Entonces, ¿qué es lo que lleva a lo que en algún momento fue el cuarto poder, como es la prensa, los medios de comunicación, a doblegarse, a arrodillarse ante los poderosos? Pues nada más que el comprar sus líneas editoriales, el comprar su valoración, ¿no? ¿Por qué los medios de comunicación están de esta forma manejándose con los grandes poderes económicos? Pues porque los grandes poderes económicos han logrado filtrar la prensa. Esto es más que evidente. En el caso propio mío, lo podemos ver de una forma extremadamente evidente. Te digo que lo descubrí muy rápidamente. El 29 de octubre de 2018, el mismo día que a mí me sacan del edificio de Radio y Televisión Martí, ese mismo día el señor George Soros, por medio de Patrick Gaspar, que es el presidente de la Open Society Foundations, le había hecho llegar a John Lansing, el CEO de la agencia de noticias para la que yo trabajaba, y a Tomás Regalado, el director de la agencia de noticias,
una carta pidiéndole cuentas sobre el reportaje publicado. Es decir, ¿cuándo se ha visto a lo largo de la historia que un gran poderoso, un gran multimillonario mande una carta a un medio de comunicación y máxime perteneciente al gobierno de los Estados Unidos pidiéndole cuentas por un reportaje, pidiéndole que actúe, que censure y calificando de antisemita mi reportaje? Es gravísimo, eso es una injerencia clarísima, pero no solamente la pidieron, sino que el señor Lansing y el señor Regalado cumplieron la orden, acataron inmediatamente la orden y me sacaron a mí del edificio y al jefe de redacción ese mismo día, el mismo día que reciben la carta de George Soros pidiendo cuentas. Esto es realmente aterrador y hay que denunciarlo como lo que es, un atentado a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, porque yo puedo informar algo que a ti no te parezca, que tú rechaces, que tú digas esto no puede ser, que tú te cuestiones, pero esa es la idea, no censurar, ofrecerle al público la información y que el público decida qué hacer con esa información, decida indagar por sí mismo, cuestionarse y decir, no puede ser, esto está pasando, pues vamos a mirar, contrastemos con otros medios, con otras fuentes, miremos, escuchemos otros puntos de vista, pero nunca censurar, y mucho menos en el país de las libertades civiles como lo es Estados Unidos. Exacto, esto es lo más que me preocupa, la libertad de expresión. Yo le digo a las personas, a mí lo que me preocupa, porque me dicen, no, pero ¿por qué te metes en la política? Y yo, no es que, o sea, yo soy cristiana, yo creo en Dios. Si yo no me meto a hablar la verdad, llega el momento que nos quitan también a nosotros los cristianos los derechos de ir a la iglesia, de hablar de Jesús. O sea, bueno, no es cuestión, es algo que para todo el mundo lo importante es la libertad. Claro, Sheila, mira lo que ha pasado ahora con lo de la famosa pandemia. Hemos perdido una cantidad de libertades civiles. No hemos podido volver a los templos, no hemos podido volver a las iglesias, no hemos podido orar, no hemos podido reunirnos, está prohibido reunirse con la familia. No puedes visitar a los abuelos, a los hermanos, a los tíos, porque todo es un pánico espantoso por la pandemia y por el virus, que sí existe. Claro que hay un virus, claro que existe, claro que hay gente muriendo, pero aquí también hay cierta selección, digamos, de lo que se nos está permitiendo como sociedad civil o como no. ¿Por qué es prohibido reunirse en los templos a orar, reunirse con familia? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué se nos ha prohibido hasta enterrar a nuestros muertos? Pero no se prohíben entonces las manifestaciones multitudinarias y totalmente anárquicas en las calles. ¿Por qué? Allí no se propaga el virus. Es que allí en donde están estos desórdenes civiles en las calles que también nos afectan, además del virus, allí no se reproduce entonces la pandemia. Ellos no estoy diciendo que no se tenga derecho a manifestarse, estoy diciendo que seamos coherentes entonces en el discurso político y nosotros como ciudadanos y como prensa y como comunicadores y desde el punto que nos corresponde en la sociedad civil, indaguemos y preguntemos y exijamos también de nuestros dirigentes que nos contesten honestamente qué es lo que está ocurriendo. Viene un virus, no podemos ni respirar, nos tapan la boca, no podemos hablar, no podemos enterrar los muertos, no podemos ir a orar, no podemos hacer esto, pero no pasa nada, de un día para otro todo el mundo puede salir a las calles a manifestarse en muchedumbre. Y entonces eso sí no está prohibido. No está prohibido tirar estatuas, no está prohibido quebrarle los negocios a la gente que honestamente trabajó para poder crear esos negocios, crear prosperidad, crear trabajos y empleo para otros, pero sí está prohibido entonces para cualquier civil entrar hasta una tienda sin el bozal, porque es que yo le digo bozal, Sheila, porque es que el bozal es muy diciente a nivel imagen, ¿verdad? No es solamente que nos tapan la boca y que nos tapan aquí la mitad de la cara con una mascarilla
para evitar el virus. Es que eso tiene también todo un significado importantísimo a nivel semiológico, es decir, nos quitan el derecho también a hablar, es una censura total, ¿me entiendes? Hay que mirar y hay que mirar más allá y hay que indagar y hay que preguntar y hay que ser exigente con los gobernantes y decirles qué es lo que está pasando aquí, porque yo tengo que quedar encerrada y entonces ustedes no están propiciando también la seguridad en las calles. Esa diferenciación hay que indagarla y hay que exigir cuentas sobre eso. ¿Por qué los manifestantes están en las calles sin máscaras, sin distancias sociales? En el funeral creo que fueron 5 ceremonias que hicieron y una persona que solamente se le muere un pariente no lo dejan ni tan siquiera, ¿verdad?, verlo o despedirse de la persona. Es increíble. Yo vi el video del reportaje sobre George Soros. En ningún momento, personalmente, yo vi nada que tenga que ver con antisemitas ni nada de eso. O sea, y para que lo que no entiendan lo que esa palabra es como un odio hacia los judíos, ya sea racial, religioso. O sea, en ningún momento, aquí solamente hubo solamente puramente investigación. Y otra cosa de la que tú hablaste es que cuando una persona va siendo una figura pública, no sé si tú sabes esas leyes de difamación, cuando una persona va siendo figura pública, está expuesto a que las investiguen. ¿Por qué? Porque es el derecho siendo figura pública. Y esto es otra cosa que quiero tocar. Este hombre, cuando se mencionaba el nombre de George Soros, mucha gente decía, teoría de conspiración. Y eso no existe. ¿No te acuerdas de esa época? Sí, a mí incluso me alcanzaron a decir, pero esa persona no existe. y lastimosamente sí existe. Te voy a comentar que he descubierto posteriormente a mi censura y a mi caso terrible de difamación. He descubierto que el señor George Soros utiliza este mecanismo de calificar de antisemita a cualquier persona que diga de él lo que a él no le interesa que se sepa. Yo no soy la única. Lo que pasa es que esta vez me tocó, pero después me di cuenta que es un modus operandi, que él comúnmente hace esto cuando quiere acallar. ¿Por qué? Porque tiene muchas, digamos, actitudes criticables y la gente se da cuenta. La gente no es tonta. Lo que pasa es que un gran filántropo que da dinero a múltiples causas civiles y también a partidos políticos, pues tiende a presentarse como el gran filántropo bondadoso con la humanidad y bondadoso con ciertas causas civiles que todos queremos. Nadie quiere que haya racismo, nadie quiere, bueno, la gente pensante, ¿no? Sí, habrá siempre uno que otro energúmeno por ahí que le interesan este tipo de atropellos, pero la gente civilizada no quiere ni que haya racismo, ni que haya machismo, ni que haya diferenciación ni abuso social contra ciertas minorías. Eso es obvio, pero eso no quiere decir que una persona que da dinero calificando esos grupos de acción a favor de esos pequeños grupos, digamos, pequeños grupos que luchan por libertades civiles, no quiere decir que necesariamente no tenga otro fin ulterior. Hace poco publiqué también por todas mis redes sociales, en mi canal de YouTube, Isabel Cuervo, ahí pueden ir, lo van a ver mis investigaciones y mis indagaciones para que se enteren más, para que entiendan con mayor explicación qué es lo que ocurre aquí. Después de que encontré lo de la conexión del Minnesota Freedom Fund con fondos de Soros, le seguí la pista unos días y unas semanas más. 3 semanas después, el Minnesota Freedom Fund logró recaudar $30 millones. Tienes que preguntar hacia dónde van esos 30 millones. Y la gente que donó también pregunta. Y hubo un escándalo porque muchísima gente comenzó a preguntar en redes, ¿a dónde está el dinero? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues bueno, vean la investigación que ahí la publiqué. Sencillamente utilizan estas organizaciones para recaudar fondos multimillonarios que posteriormente pueden ser redirigidos esos fondos hacia otras causas
u otros partidos políticos que estén apoyando. Por allí más o menos te estoy dando pistas. También la Suprema Corte de Justicia hace tan solo unos pocos días emitió un dictamen absolutamente relevante para todos los estadounidenses, para todas las personas que vivimos al interior de Estados Unidos y que los medios de comunicación no se lo contaron a ustedes, pero yo sí se los conté y ahí está publicado en mis redes, vayan a verlo. La Corte Suprema de Justicia, después de un litigio de 16 años con la organización Open Society Foundations de Soros, con la organización de Soros, pero las que trabajan al exterior hacia otros países, dictaminó que no le va a seguir otorgando dineros nuestros, dineros de los contribuyentes, de nuestros impuestos, no se los va a seguir dando a Soros para que los utilice en esas organizaciones en el exterior. ¿Por qué? Porque las organizaciones de Soros no desean declararse en contra de la prostitución y el tráfico sexual. ¿Has escuchado esto, Sheila? Wow. Esto es alucinante. Alucinante, ¿por qué? Porque este hombre que dice luchar por las causas civiles lleva 16 años en los tribunales de Estados Unidos peleando para que le sigan dando fondos de nuestros bolsillos para que él financie causas en el exterior que tienen que ver con tráfico sexual, que tienen que ver con prostitución. Entonces él pinta esto muy bonito, lo adorna, lo maneja de otra forma, lo venden de otra forma, porque es un gran conglomerado de profesionales extraordinarios de los que él se rodea. Te podrás imaginar lo que puede pagar con sus billones. Entonces la gente, pues, entiende lo que ellos describen, que entienden solo lo que ellos quieren que la gente entienda. Pero, por ejemplo, ¿cuánta gente hay aquí mismo al interior de Estados Unidos que no sabía que el multimillonario Soros recibe fondos otorgados por nuestro propio gobierno para sus causas? Dinero de nosotros, los contribuyentes que año a año tenemos que luchar para pagar impuestos entregados a un multimillonario. Entonces, eso es lo que la gente se tiene que enterar y se entera por medio de mi canal. Así que esté pendiente, aquí abajo va a estar escrito el canal de ella, donde la pueden seguir, en el YouTube, en el Facebook, para que no se pierda de estas investigaciones que son muy importantes, para que usted vaya entendiendo un poquito más sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Mucha gente se deja llevar por las emociones solamente. Yo le digo, no sean emocionalistas, vayan con la verdad. O sea, no se meta a una cosa sin saber qué es ese grupo o no den dinero sin saber a dónde va ese dinero. Así que es bien importante que nosotros latinos estemos pendientes y seamos también, ¿verdad?, alertas a todas estas señales de lo que está pasando a nuestro alrededor. Una cosa, ¿cuál tú crees que sea el objetivo de George Soros para Estados Unidos? Bueno, el mismo que ha sido para todos los países a donde él ha tocado. Sus dineros son cuantiosos, son mucho el flujo de dinero que Soros da a los diferentes países, y es mucho el flujo de dinero que Soros también suelta aquí dentro de Estados Unidos. Aquí pues lo podemos ver con diferentes organizaciones y también medios de comunicación, lo que está haciendo. Sencillamente llevar a una desestabilización política y social al interior de los Estados Unidos. La gente dice, no, Estados Unidos es un país poderoso, supremamente fuerte, sus instituciones están supremamente establecidas, aquí no va a ocurrir nada. Pues miren tan solo un poquito atrás lo que ha sido 2020 para que se den cuenta cómo las democracias, todas, incluso la de Estados Unidos, son débiles y hay que cuidarlas, es nuestro deber. Nuestros derechos fundamentales como sociedad civil pueden ser arrebatados en un segundo, de un día a otro nos pueden decir no salgan más a las calles, y ya lo hicieron. De un día a otro nos pueden decir pónganse un tapabocas, y ya lo hicieron. De un día a otro nos pueden decir no se reúnan más de 10 personas,
algo que hemos oído solamente en sociedades totalitarias, en países con dictaduras. Eso ha ocurrido aquí. Ah, pero es que no es culpa de nadie, ni de los gobiernos, ni de Soros, es culpa de un virus. Sí, es un virus, tienen razón, es de un virus, pero ya está ocurriendo. Es decir, sí nos pueden arrebatar nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos a la libre circulación, a la libre reunión, a la libre expresión. Nos pueden arrebatar cualquier derecho en cualquier momento, bajo cualquier razón. Entonces, ¿no creemos que eso es posible? Miren un poquito qué ha pasado en el 2020 y se van a dar cuenta que sí es posible. Tenemos que luchar como miembros activos de una sociedad que defiende las libertades civiles, y no olvidar eso. Es nuestro deber. No podemos también dejarlo todo en manos de unos cuantos políticos con buenas intenciones y muchos con malas intenciones. Exacto, tú eres un ejemplo vivo actualmente de lo que es quitar la libertad de expresión a la prensa, a la persona que está investigando las cosas que son reales. Así que, mi gente, hay que estar pendiente. Mucha gente a mí me dice, no, que en Estados, como tú mismo dices, Estados Unidos es bien poderoso, las leyes, la Constitución es bien fuerte, eso no va a pasar aquí. Yo les digo, miren el ejemplo de Venezuela, tenían su propia Constitución, y cuando agarraron el poder de esa gente, ¿qué hicieron? Cambiaron la Constitución a la Constitución cubana. Así que no se puede dejar uno dormir de ese lado, que no se repita la historia, que en los Estados Unidos, que ha sido el país donde muchos vienen aquí a buscando unas mejoras y buscando una libertad, que no se convierta de lo que estamos huyendo, ¿verdad? Yo no particularmente, porque yo soy de Puerto Rico, pero el cubano, el venezolano, la gente de Centroamérica, que aunque no están declarados como comunismo o socialismo, pero es bastante parecido. Así he oído yo de nicaragüenses, de salvadoreños. Nicaragua, claro. Ajá. Sí. Tú lo has dicho, mira, hasta hace 20 años Venezuela era un país absolutamente próspero, era un país supremamente poderoso, rico, y en este momento pues esa riqueza solamente está en manos de unos pocos, como ocurre en Cuba, como ocurre en Nicaragua, como ocurre en cualquier país que cae en gobiernos totalitarios, en gobiernos opresores. ¿Qué es lo que hacen? Pues sencillamente quitarle todos los derechos civiles a la población, ellos reescribir la historia, porque inmediatamente también reescriben la historia, reescriben constituciones y comienzan a ejercer un poder absoluto sobre estas sociedades, en donde cuando menos piensa, todo el mundo se encuentra sumido en una miseria absoluta, aun cuando esos países tengan los recursos como lo tenía Venezuela. Mira, ahora no es sino pegar una mirada ligera de lo que está ocurriendo tristemente en ese país. Claro que sí. Gracias nuevamente, Isabel Cuervo, mucha información. No la dejen de seguirle en sus redes sociales. Aquí mismo va a estar la información aquí debajo para que usted pueda, ¿verdad?, ir y ver todo lo que ella tiene para nosotros, directo de la boca de ella. Así que, mi gente, no deje que se lo cuente, sino vaya usted directamente y la ve en el YouTube, en el Facebook y en todas sus redes sociales. Gracias nuevamente por tu tiempo. Te felicito. Yo te admiro mucho porque de verdad eres de las poquitas que hay que ir a agarrar con pinza y echarla para el lado de uno. Muchas gracias, Sheila, y agradecerte a ti por este tiempo, por este espacio, y decirle a todos los que nos escuchan que no tienen que estar de acuerdo con todos los medios y con todos los periodistas, pero escuchen, infórmense, que no les nieguen el derecho que tienen a estar informados. Lo peor es la censura. Lo peor es que nos amordacen y nos callen. Lo peor es que no nos dejen escuchar sino una sola parte de la historia o una sola parte de la verdad. Escojan sus redes, escojan sus medios, escojan sus periodistas, escojan sus medios de comunicación, pero infórmense.
No dejen que los tengan desinformados, porque hay muchas cosas ocurriendo allá afuera y como decía Sheila, le dicen, no, ¿para qué te metes en política? Porque aunque tú no te metas en política, la política sí se mete contigo y se mete hasta dentro de tu casa y adentro de tu alacena y adentro de tu mercado y en cualquier momento, cuando menos te des cuenta, ya ha afectado toda tu vida y a tu familia. Así que palabras con luz. Vamos a ver, yo creo que en algún momento tú puedes tener también un puesto político por ahí importante con todo ese conocimiento que tú tienes. Gracias, mi gente de Jacksonville. Gracias por tu tiempo, que tú que nos estás mirando a través de las redes sociales. Vuelvo y les digo y les recalco, síganla a ella, Isabel Cuervo, en sus redes sociales. A mí me gusta promocionar las personas que de verdad nos dan cosas muy buenas y muy fuertes para digerir. Así que no se lo pierda, puedes despedirte del grupo, de nuestra gente. Okay. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, Jacksonville, y muchas gracias a todos los que hablan en español y nos escuchan desde cualquier rincón de Estados Unidos y desde cualquier rincón del mundo. El español es un idioma fabuloso, extraordinario, riquísimo. No lo pierdan, no lo perdamos, que con una palabra en inglés podemos decir 7 sinónimos en español. Somos ricos en lenguaje, somos ricos en cultura y un beso para todos.